Buenos días a todos los que forman parte de la comunidad Río. Sean todos bienvenidos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Estamos llevando una serie que es del Espíritu Santo y hoy nos corresponde los dones de inspiración. Espero que todos estemos atentos y esperemos que el Señor nos esté ministrando en este día. Quisiera leer la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Los dones de inspiración son aquellos que Dios usa para comunicar a sus hijos un mensaje. Se manifiestan más frecuentemente dentro de la iglesia porque son los que dan mayor edificación a los creyentes. Lo que el Señor enseña a través de los dones de inspiración son más valiosos que cualquier milagro o revelación de hechos ocultos. Los dones de inspiración los hemos catalogado primero, diverso género de lenguas; segundo, interpretación de lenguas; y tercero, profecía. Los dones de diversos géneros de lengua nos podrían enseñar lo que Dios tiene con un mensaje un poco oculto, pero que necesita interpretación. Así que Pablo nos enseña que muchos de nosotros podemos tener ese don de diversos géneros de lenguas, pero cada vez que nosotros los vayamos a usar en la iglesia, necesitamos siempre que haya un intérprete. No es que lo van a traducir porque no se traduce las lenguas, sino que se interpretan las lenguas. También podemos ver que hay alguna persona particular que puede tener el don de las lenguas y también el don de interpretación. Si alguna persona tiene ese don, pues sería bien importante que lo utilizara, pero siempre y cuando interprete. Por lo general no lo hacemos mucho en la iglesia porque o bien tenemos la persona que tiene el don de lenguas, pero no hay un intérprete, o tampoco hay el que tenga el don de las lenguas y que no esté el intérprete. Así que nosotros lo que tenemos también, y lo que nos está diciendo Pablo en esto, es que sobre todo profeticemos. Qué bueno cuando nosotros vemos a Pablo escribiendo en el capítulo 12 todo sobre los dones espirituales, pero después tiene todo un capítulo para hablarnos del amor. Más que todos los dones, y aún podemos decir que el amor es un don, pero más que todos los dones, lo mejor de todo es el amor. Y por eso Pablo nos dice: mire, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si no tenemos nosotros amor, podemos tener muchos dones o podemos tener, pero no nos van a servir absolutamente de nada. Pero Pablo nos está enseñando que sobre todo tengamos amor. Mira, hay todo un capítulo, el capítulo 13, donde nos habla del amor. Luego el capítulo 14, que leíamos al principio, dice: seguid el amor. O sea que nos está hablando el Señor de seguir a Jesucristo, seguid a Dios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Qué bueno que sería que todos nosotros pudiéramos profetizar. Es lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Profeticemos, profeticemos. Más que el hablar en lenguas, más que interpretar las lenguas, cuando el Señor trae una manifestación de estas, es glorioso. Pero mucho mejor profetizar. Mucho mejor profetizar. El don de lenguas no es el mismo que nosotros tenemos como evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo.
Porque hay unas lenguas que vienen cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y eso es evidencia. Esas lenguas no necesitan ninguna interpretación. Es simplemente la evidencia de que has recibido el Espíritu Santo y que te puedes comunicar con el Padre, que te puedes comunicar con Dios por medio de las lenguas. Pero realmente estas solamente te van a edificar a ti mismo, no a toda la iglesia. Pero cuando nosotros profetizamos, estamos edificando la iglesia. Estamos bendiciendo la iglesia. Sin embargo, quiero recomendarles algo. Siempre la profecía tiene 3 componentes, que es muy importante que nosotros siempre los tengamos en cuenta. Y es, primero, edificación. Segundo, exhortación. Y tercero, consolación. Si la profecía no tiene estos ingredientes, seguramente que podría ser también interpretado como una profecía que viene de mí mismo y no que viene directamente de Dios. Porque cuando nosotros estamos hablando profecía, cuando estamos profetizando, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando directamente lo que Dios quiere para la iglesia. Eso es profetizar. Qué bueno que todos nosotros podamos profetizar. Tú puedes hacerlo en tu casa. Puedes profetizar sobre tus hijos. Puedes profetizar sobre tu familia. Puedes profetizar sobre las personas a las cuales conoce que incluso no conocen al Señor. Siempre y cuando esté basado y esté sostenido en lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros a veces confundimos la profecía con la adivinación. Pero no tiene nada que ver con la adivinación. La adivinación muchas veces viene inspirada por los demonios. Pero la profecía, lo que habla la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo, viene directamente del Espíritu Santo para que nosotros demos edificación a la iglesia. Es muy importante que tengamos esto bien, que lo tengamos bien en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿A quién estamos profetizando? Así que el don de profecía es el medio por el cual Dios da un mensaje directamente en nuestro propio idioma para la iglesia. Así que es una buena oportunidad para que todos nosotros estemos profetizando. Yo recuerdo en alguna ocasión recibí una profecía de una persona. Ella era una mujer de Dios, yo no puedo dudar que fuera una mujer de Dios. Sin embargo, recibí una profecía de parte de ella. ¿Qué más? Pensé, en el momento en que yo la recibí con mucho gozo, porque lo que ella me estaba diciendo, lo que ella me estaba hablando, era algo que me gustaba a mí, algo que me agradaba. Pero después, creo que era más, lo que ella estaba profetizando sobre mí, era más como de parte emocional para que yo me sintiera bien. Y su profecía era que me iba a dar, que Dios me iba a dar mucho dinero y que me iba a dar muchos viajes y que me iba a dar una buena vida. Y desde luego que lo que ella me dijo a mí me gustó. Sin embargo, esto estoy hablando de hace más de 20 años y todavía no he recibido todo el dinero que ella me profetizó, ni he viajado tantísimo como lo que ella me había profetizado. Entonces, creo que no era una palabra que viniera de parte de Dios para mí. Así que muchas veces nos podemos equivocar en qué estamos profetizando, a quién profetizamos y cómo profetizamos. Es bien importante, muy, muy necesario que nosotros tengamos ese don
directamente recibido del Señor que inspire para poder profetizar, para poder consolar, pero también exhortar. Muchas veces el Señor nos tiene que exhortar y lo va a hacer por medio de cada uno de nosotros, por medio de nuestros hermanos, por medio del pastor o por medio de tu líder o por medio aún de un consiervo tuyo. Y nos va a exhortar. Y va a tener que decirnos, oye, hijo, por ahí no es el camino. Estás haciendo algo mal. A veces nosotros cuando traemos una exhortación de parte de Dios, cuando estamos viendo, cuando estamos conociendo alguna situación de alguna persona que amamos, que está en la iglesia, que es nuestro hermano, que está en el camino del Señor, y nosotros estamos viendo que él está cometiendo irregularidades, que está cometiendo pecado, que está cometiendo adulterio, por ejemplo, o fornicación, y nosotros sabemos perfectamente que está pasando eso y no le hablamos, estamos negando también la bendición de Dios hacia esa persona. O sea, es nuestra responsabilidad decirle a él y exhortarlo en el amor de Dios. Y cuando estamos haciendo una cosa de estas, estamos profetizando sobre esa persona. Estamos diciéndole, hermano, así no es. Eso es una exhortación. Eso no lo tienes que hacer. Pero fíjate algo, lo que el Señor te dice. Si te arrepientes y te apartas, alcanzarás misericordia del Señor. Y el Señor te perdona, te limpia, te purifica y te vuelve nuevamente al camino. Ahí estás tú exhortando al hermano, a la persona que está haciendo lo que tú ves y conoces que está haciendo mal. Le estás también hablando del amor de Dios, o sea, le estás consolando y también le estás edificando. Porque le estás diciendo el error que está cometiendo, le está diciendo que tiene que arrepentirse y le está diciendo que Dios vuelve y lo tiene en el camino. Porque lo ha perdonado, lo ha limpiado. Así que tengamos esto también en cuenta, cómo son las profecías. De pronto también, muchas veces el Señor habla a otra persona, a una persona, como ha sucedido en diferentes ocasiones cuando hemos tenido la oportunidad de ministrar a la iglesia y estamos orando por ellos y el Señor trae una palabra de bendición. Estamos hablando de profecía, puede haber una palabra de ciencia o una palabra de conocimiento, pero estamos hablando de profecía. Cuando nosotros estamos ministrando al pueblo y le estamos dando una profecía, una palabra de parte de Dios. Y ha sucedido muchas veces que tú lo habrás podido experimentar, que alguno de nosotros hemos traído una profecía sobre tu vida. Y que le hemos dicho, mira, el Señor te está diciendo esto y esto para ti. ¿Qué pasa cuando nosotros profetizamos sobre esa persona, pero la persona no lo recibe? O lo recibe y lo tiene en su corazón en ese momento, emocionado, y dice, sí, qué bonito, qué hermoso, pero luego de que te vas de ahí, se te olvida. También es otra parte que tenemos que tener en cuenta. Porque cuando tú no pones atención, cuando tú no guardas la palabra del Señor, cuando tú no recibes esa palabra, la profecía fue dada. La palabra del Señor era cierta para ti, para tu corazón, para tu vida. Pero cuando tú no le pones la seriedad, entonces tampoco vas a recibirla. Y eso es algo bien también delicado. ¿Por qué? Porque no le creíste al Señor. Porque no creíste que esa palabra era para ti. Porque no creíste que la palabra que se estaba diciendo era para que tú fueras edificado en lo que el Señor estaba hablando. Y eso es algo que al Señor no le agrada. No le agrada. ¿Por qué? Recuerden lo que dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros recibimos una profecía de parte del Señor, cuando nosotros recibimos en la palabra profética,
que está completamente también, porque tú tienes que probar la profecía, porque lo que estamos hablando y lo que les compartía ahora, lo que esta hermana un día habló sobre mí, que yo pues creí, pero todo esto era más en mi emoción. Pero cuando tú recibes la palabra profética, tú sabes perfectamente si está basada en las Escrituras. Si tiene concordancia, si verdaderamente tiene sentido lo que el profeta te está hablando, y tiene sentido porque está basado sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando tú te das cuenta que eso está en la Biblia, entonces tú dices, esto es para mí, esto es para mí. Ahora, el Señor no te va a dar una profecía diciéndote que va a venir a traer una desgracia sobre tu vida, porque el Señor no lo hace así, de esa manera. Aunque en el Antiguo Testamento el Señor les recomendaba siempre, hagan esto para que no les vengan estos males. Hoy en día también nos está diciendo lo mismo. Si tú haces lo malo, vas a recibir cosas malas. Si tú siembras odio, ¿qué vas a recibir? O si tú siembras amor, ¿qué vas a recibir? Siempre estamos recibiendo todas estas cosas de parte del Señor. Pero queremos que todos nosotros tengamos la oportunidad de profetizar. Profetiza sobre tu familia. Tú puedes decirle a tu familia, por ejemplo, a la persona que tú ves que no conoce al Señor, que tú sabes perfectamente que uno de tus hijos que se ha apartado, ¿cómo puedes profetizar sobre él? Puedes hablar palabra de Dios, creyendo sobre él, diciendo, yo veo en ti y el Señor ve en ti un hombre santo, un hombre que le sirve, un hombre que le busca, un hombre que es el que Dios quiere que tú seas. Tú estás profetizando sobre él, porque ¿qué? Estás hablando la palabra de Dios sobre él, lo que el Señor nos ha dicho. Dice que el Señor que no quiere que ninguno se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. El Señor nos dice a nosotros que cuando nosotros creemos, tenemos la confianza de que nuestra casa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos también le conocerán. Porque está escrito en la palabra. Si tú lo crees, el Señor lo va a hacer. Si tú lo crees y tú hablas esta palabra de bendición sobre tus hijos, el Señor la va a traer. Si tú bendices a tus hijos, si tú bendices a tus padres, si tú estás hablando palabra de Dios sobre ellos, el Señor lo va a hacer. Así que te animo en esta mañana, mi querido amigo, de que tomes, no eches en saco roto lo que el Señor nos está hablando, sino que lo atesoremos en nuestro corazón. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere. Nos ha dado estos dones. Mira, el Señor hizo algo maravilloso. El Señor vino como hombre, Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Dice que Él murió, fue al infierno, resucitó, se fue a los cielos. Y antes de irse para el cielo, antes de subir al cielo, dio dones a los hombres. Nos dio sus dones, nos dio regalos. Dones quiere decir un regalo maravilloso, un regalo glorioso. Hace 8 días nosotros compartíamos la palabra del Señor de los frutos que hay el fruto del Espíritu Santo y que el fruto es para el alimento de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Hablábamos cómo el Señor utilizó ese fruto mientras estuvo en la tierra. El Espíritu Santo en nosotros. Y ahora nos da los dones. Si nosotros estamos alimentándonos continuamente del Espíritu Santo y recibimos los dones que el Señor nos ha dado en el Espíritu Santo, podemos utilizarlos para nuestra vida diaria. Nuestra vida será muchísimo mejor mientras estemos aquí en la tierra. Y cuando estemos con el Señor en la eternidad, será glorioso, será glorioso.
Muchos de nosotros queremos ser como Pablo, queremos ser como Pedro, queremos ser como Felipe, queremos ser como algunos de los apóstoles. Una vez me preguntaban a mí, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quisieras ser como quien? ¿Tener la sabiduría que el Señor le dio a Pablo? ¿Ese arrojo que el Señor le dio a Pedro? Y pensándolo yo decía, Dios, yo quisiera ser más como el apóstol Juan. El apóstol Juan estaba más cerca del corazón de Dios, del corazón de Jesús. Dice que él recostaba su cabeza sobre el corazón de Jesús. Ponía su oído en el corazón de Jesús para escucharle, para hablarle. Cuando nosotros estamos más cerca del Señor, cuando nosotros estamos más cerca de Él, podemos escuchar mejor su voz. Y cuando nosotros escuchamos su voz, podemos compartirla con todos los que están alrededor de nosotros. Para nosotros debe de ser algo natural de que la palabra de Dios esté brotando de nuestros labios continuamente. Nuestro vocabulario del cielo. ¿Saben? Últimamente me he quedado un poco asombrado con muchos de mis hermanos de que su vocabulario a veces deja que desear. Vemos que nos unimos mucho al vocabulario que está de moda y ese vocabulario realmente no es el celestial. No es el celestial. El Señor cuando nos está hablando, el Señor nos habla en dulzura, una palabra pura, una palabra dulce, una palabra que siempre te anima, que siempre te está levantando, una palabra que siempre te está diciendo, no temas, hijo, yo estoy contigo, te tengo de mi mano y te estoy levantando y te estoy llevando. Nunca te da una palabra de derrota. Nunca te da una palabra de desánimo. Nunca te da una palabra donde te lleve a algo que no es el triunfo. Al contrario, el Señor siempre te está diciendo, tú eres un vencedor. No hay nada que pueda detenerte. No hay nada que pueda achicopalarte. No hay nada que pueda hacerte menos. Tú eres lo mejor de lo mejor. Eso te dice el Señor. Y no son palabras de positivismo, sino que el Señor te dice, te haré a ti una nación fuerte. Serás bendición donde quiera que vayas. La gente deseará estar contigo. Todo el mundo querrá escucharte. Todos querrán saber de ti. ¿Por qué? Porque tú tienes a Jesucristo dentro de tu corazón. Porque Él quiere mostrarse a todo el mundo. Y tú eres esa persona que el Señor ha escogido. Ha escogido para Él. Qué bueno que todos podamos profetizar. Porque el Señor dice, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. Profeticen, hablen mi palabra, hablen de mí. Digan lo que yo les estoy hablando. Mira, aquí en la palabra, en la Biblia, está la palabra de Dios. Escudriñala, búscala, anhélala, atesórala, cómela día a día, día a día. Vas a ver las riquezas tan grandes que hay en esta palabra. Y todas son para ti, todas son para ti. Ahí te habla para que tú vivas de ella y también des vida por medio de ella. Necesitamos profetizar. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo esté moviéndose en medio de nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo desate un avivamiento poderoso en nuestra congregación. Ya dejémoslo a Él. Dejémoslo actuar a Él. Ya no actúes más tú. Ya no quieras torcerle la mano al Señor. Déjalo que se libere y que desate un avivamiento que estamos necesitando.
Recuerda, tú eres parte del Río, tú eres parte de esta congregación, tú eres parte de esta iglesia. Tú no eres cualquiera, eres un hijo amado, un hijo que el Señor te ha llamado a ti y te ha dicho, mío eres tú. Así dice la palabra del Señor. Yo diré el decreto, mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que nos has dado en este día. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu paz. Te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese Espíritu Santo precioso, Dios mismo, Dios con nosotros, que se mueve dentro de nosotros y que se mueve en esta congregación preciosa a la cual, Señor Dios mío, tú le has llamado mi gran tesoro. Gracias, amado Dios, gracias porque Río te pertenece a ti. Y porque ahora, Señor, nosotros nos comprometemos contigo, Señor, a dejar que tú te muevas como tú quieres y que despiertes un avivamiento glorioso en medio de este pueblo. Y que todos nosotros, Señor Dios mío, salgamos de nuestro lugar, de nuestro entorno y toquemos las vidas, las almas que están a nuestro alrededor para que todos te conozcan, para que todos puedan saber que hay un Dios poderoso, glorioso y santo que nos ama y que está aquí en medio de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu amor y gracias una vez más, Señor, por tu cuidado. Una vez más, gracias porque nos rodeas y porque estás con nosotros. Todo esto lo oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Espero que nos veamos el próximo domingo. El Señor les bendiga rica y poderosamente. Que tengan una semana de gloria, una semana de victoria, una semana de bendición. Chao.